Entre las características principales de los ácidos nucleicos y que hemos revisado en los videos anteriores se encuentran la transmisión de las características hereditarias y la síntesis de proteínas. Sin embargo, se ha aislado un tipo de ARN en particular que tiene una actividad catalítica, es decir, actúa como una enzima y que es denominado ribosima. Y en este video describiremos su descubrimiento, su estructura y la función que realiza. Y el estudio de los catalizadores biológicos tuvo su auge a mediados del siglo XIX, especialmente con los trabajos de Louis Pasteur, quien apreció la conversión del azúcar en alcohol a través de las levaduras y que denominó fermentos a aquellas sustancias presentes en estos microorganismos y que participaban en el proceso. Hasta que en 1926 el químico estadounidense James Sumner, mientras trabajaba en la Universidad de Cornell, aisló y cristalizó la primera enzima, la ureasa, a partir de frijoles, y 20 años después, en 1946, obtuvo de manera compartida el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de que las enzimas pueden ser cristalizadas. Y hemos revisado en videos anteriores a las enzimas y su estructura, y todas las aisladas hasta la actualidad son de naturaleza proteica. Por eso se concluyó que todas las enzimas eran proteínas. Pero este dogma cambió en 1982 en un laboratorio de la Universidad de Colorado, donde el químico estadounidense Thomas Sachs, estudiando el procesamiento de transcripción de la célula y cómo la información del ADN era transcrito en el ARN, además estudiaba el proceso de splicing o empalme, que describí en el video anterior sobre el ARN mensajero y su proceso de maduración. Y este proceso de splicing o empalme lo estudiaba en el protozoo ciliado tetraimena termófila, y pudo observar el corte y empalme, es decir, el splicing, de un intrón de un ARN ribosomal inmaduro, notando que ese proceso era autocatalítico, es decir, el ARN se cortaba por sí mismo sin ayuda de alguna enzima. Paralelamente, en el laboratorio de Sidney Altman, un físico canadiense, investigaba en la Universidad de Yale las propiedades de la enzima ribonucleasa P, que se encuentra en todos los organismos. Los sustratos de esta enzima son una serie de moléculas precursoras del ARN de transferencia inactivo que van a ser transformados a un ARN de transferencia funcional. Y esta molécula, la ribonucleasa P, consta de una subunidad proteica y de un ARN de 377 nucleótidos enlazados en una sola cadena. Y al separar los componentes, la subunidad ARN fue capaz de catalizar la hidrólisis del ARN de transferencia precursor en ausencia completa de la parte proteica. Y como la característica prominente de estas moléculas de ARN era clivar, es decir, cortar otras cadenas de ARN, se les denominaron ribosimas. Y en 1989 se les otorgó a Sachs y Altman el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de estos catalizadores biológicos no proteicos. Muchas reacciones químicas no pueden ocurrir sin un catalizador. Y un catalizador es una molécula que va a facilitar una reacción química sin ser consumido o cambiado. Y virtualmente todas las reacciones químicas que se realizan en una célula requieren la presencia de un catalizador. Y estos catalizadores biológicos son denominados enzimas. Por ejemplo, en la saliva existe una enzima que es capaz de convertir el almidón en glucosa, conocida como tialina o amilasa salival, mientras que en el hígado hay otra enzima que descompone el alcohol, conocida como alcohol deshidrogenasa, mientras que hay enzimas en las plantas que pueden convertir durante la fotosíntesis el dióxido de carbono hasta azúcar y almidón. Y hasta que los resultados de Altman y Sachs se conocieron, todas las enzimas eran consideradas proteínas. Y las propiedades y funciones específicas de las proteínas están determinadas por los denominados genes. Y sabemos que los genes están compuestos por ADN o ácido desoxirribonucleico, que hemos descrito en varios videos anteriormente.
y la información del ADN va a determinar el diseño de las proteínas. Sin embargo, antes de que esta información pueda ser usada para sintetizar las proteínas, el código genético debe ser transcrito en otro tipo de ácido nucleico, el ARN o ácido ribonucleico que describimos en los videos anteriores. Como hemos indicado inicialmente, las ribosimas son moléculas de ARN y tienen muchas de las características de una enzima clásica, como por ejemplo, pueden actuar como catalizadores biológicos, es decir, tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas específicas. Y al igual que las enzimas de naturaleza proteica, las ribosimas poseen un centro activo que se une específicamente a un sustrato y facilita su conversión en un producto. Pero también tiene un sitio de unión para un cofactor que puede ser un ion metálico y que va a permitir una mejor función de la misma ribosima. Y sin embargo, las ribosimas son menos versátiles que las enzimas proteicas. Y muchas de las ribosimas son en verdad intrones con capacidad de autoprocesamiento. Es decir, que son capaces de autoeliminarse uniendo los dos exones adyacentes a este intrón. En dicho procesamiento, los intrones pueden formar una especie de lazo sobre sí mismos, y los intrones autoprocesadores son singulares en el sentido de que normalmente solo actúan una vez y luego se destruye su actividad, con lo cual no cumplen todos los requisitos que definen a un biocatalizador. Y con respecto a las funciones que cumplen las ribosimas, podemos señalar que muchas de ellas están implicadas en diversas e importantes reacciones celulares, destacando entre ellas el procesamiento o maduración del ARN y la síntesis de proteínas, ya que una de las moléculas del ARN ribosómico, la peptidiltransferasa, es un componente del ribosoma y cataliza la reacción de transpeptidación para crear o generar el enlace peptídico, que es el que sirve de unión a los aminoácidos para la síntesis de las proteínas. Desde el descubrimiento de las primeras moléculas de ARN con actividad catalítica, aparecieron en la naturaleza diversos procesos catalizados por los ARN, particularmente en virus, en bacterias y en plantas. Hoy en día se conocen al menos 7 ribosimas naturales, y los ARN catalíticos más pequeños, como es el caso de las ribosimas denominadas cabeza de martillo o hammerhead y del tipo pasador o horquilla o hairpin, son los más estudiados. El reconocimiento de las ribosimas por su ARN blanco, aquel que se desea procesar, se da mediante interacciones específicas entre las bases nitrogenadas de la ribosima y del blanco. Y el corte se realiza en los grupos fosfatos. Y en el ARN, los grupos fosfatos, recordemos como hemos descrito en los videos anteriores, son aquellos que conectan una ribosa, que es el azúcar presente en el ARN, con otra ribosa, de manera que al romper esos enlaces se interrumpen las largas cadenas que van a formar parte de la estructura del ARN. Las ribosimas que están presentes en la naturaleza son de distintos tipos y se conocen las siguientes. El grupo 1 intrón, que son capaces de remover intrones mediante dos transesterificaciones y se han encontrado presentes en los núcleos tanto de protozoos, en las mitocondrias de los hongos, en los cloroplastos de las algas, de bacterias y en los fagos de las bacterias. El siguiente grupo, el grupo 2 intrón, produce el autoclivaje de intrones por acción de dos transesterificaciones y se cree que los iones del tipo magnesio están dentro del intrón participando en la catálisis. Se encontró presente en bacterias y en genes de organelas de las levaduras. Un tercer grupo y muy importante es la ribonucleasa P o ARNasa P, que cataliza la hidrólisis sitio específica de precursores del ARN, incluyendo al ARN de transferencia, al ARN en la fracción 5S y la partícula de reconocimiento del ARN o también denominada SRP.
Y como habíamos indicado anteriormente, la ribonucleasa P es un complejo de ARN proteína cuya actividad catalítica en bacterias recibe el componente ARN. En humanos no es activa sin el componente proteico y se considera un verdadero catalizador en el sentido de que cada ribosima cataliza el clivaje o el corte de múltiples sustratos. Y en su estructura hay un sitio de reconocimiento del sustrato y otro para el sitio activo. Por otro lado, las ribosimas del tipo cabeza de martillo, hammerhead, es la ribosima más pequeña y consiste en un ARN de 40 nucleótidos que se autofragmenta en una ribonucleasa específica de secuencia y que se halla en ciertos agentes infecciosos ribonucleicos de los vegetales. Y esos agentes infecciosos son conocidos como viroides, que van a depender de la autofragmentación para poder propagarse. Y esa ribosima cabeza de martillo cataliza la fragmentación específica de sus propias uniones fosfodiéster, y se cree que hay iones del tipo divalentes que van a participar en el mantenimiento de su estructura. También tenemos al virus de hepatitis delta y al tipo de ribosima denominado horquilla o hairpin, que catalizan la misma reacción que la ribosima de tipo cabeza de martillo y son los responsables de clivar o de cortar intermediarios generados durante la replicación del virus de hepatitis D y de virus satélites del tipo ARN en plantas. Y como puede imaginarse, el descubrimiento de las ribosimas ha supuesto una revolución en la biología molecular, con profundas implicaciones tanto funcionales como evolutivas. Y es posible modificar estas moléculas por lo que representan una potente herramienta biotecnológica para degradar ARN específicos, proceso conocido como silenciamiento génico. Y las ribosimas, al actuar como tijeras moleculares, permitirán manipular al ARN más fácilmente. Por ejemplo, se podría proteger contra virus, bacterias u hongos patógenos eliminando específicamente su ARN. Y se está estudiando la posibilidad de utilizar las ribosimas contra el virus del VIH y el virus del mosaico de tabaco. No hay dudas que el hallazgo de las ribosimas fortaleció la hipótesis del denominado mundo de ARN, que intenta descifrar el misterio del origen de la vida, lo que ha conducido a la idea de que esta génesis pudo deberse a la aparición de moléculas de ARN del tipo ribosimas, que son capaces de contener la información genética y al mismo tiempo de actuar como catalizadores. Y ese es el tema que escribiremos en nuestro próximo video, la hipótesis del mundo ARN.